Bueno, seguimos platicando de Pablo Neruda y estábamos en lo que pasó, bueno, digamos casi con la primera esposa. Luego se vuelve a casar. Bueno, no, tiene este tema con la muchacha. Se intenta casar, pero digamos que el matrimonio, como no había sido anulado en primera instancia, pues aquí en México no fue válido el segundo matrimonio, aunque sí, de cierta manera, pues tiene, digamos que esa segunda mujer, ¿no? ¿Y con quién fue la segunda mujer? La segunda mujer se llamaba Delia de Carril. Entonces, bueno, pues con ella también tiene un importante periodo, sobre todo porque es cuando tiene, digamos que un apogeo en sus aspiraciones políticas, en sus aspiraciones como diplomático, ¿no? Lo cual también, pues de alguna forma, digamos que se ve plasmado en su obra. Porque, bueno, Pablo Neruda era, digamos que un poeta mainstream, con lo que podremos decir, estaba, digamos que al centro del sistema, de la creación, digamos que de los valores o de los, digamos que aspectos estéticos de su momento. Si lo comparamos, por ejemplo, con algún otro movimiento y con algún otro poeta que estaba paralelamente, pues digamos que en Chile y bueno, pues en buena parte de Latinoamérica, y entonces no tiene, digamos, la radicalidad, por ejemplo, de Enrique Lin, no tiene la épica grandiosa de Vicente Huidobro, o por ejemplo, pues quizá no tiene, digamos que esa irreverencia de Nicanor Parra con sus famosos antipoemas. Entonces, bueno, pues ellos constituyen, digamos que una especie de movimiento, digamos que excéntrico, pero pues teniendo justamente como centro a Pablo Neruda, pues que se había convertido ya en un sinónimo de referencia. ¿Ahí ya no tuvo hijos? ¿Ahí ya no tuvo otro hijo? No, pero digamos que él, con esa vanidad que tenía, la plasma también en su obra en el sentido de justamente, digamos, comunicar una serie de valores que tienen que ver con la aceptación social, con la aceptación de la pareja. Entonces, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, en su poesía, bueno, pues que sin duda tiene una enorme belleza, destila una especie de sentimiento muy depurado, pues tiene éxito justamente popular, masivo, porque está dentro de una serie de sentimientos que comparte pues una gran mayoría, ¿no? Una gran masividad. Y después llega Matilde, esta otra mujer a su vida, que es con la que está casado cuando se muere o lo matan. Y con ella, ¿qué? ¿Duró mucho tiempo? Pues duró menos tiempo, pero digamos que en esa parte Neruda ya se había convertido pues en un personaje tan importante que bueno, pues habría de recibir en 1971 el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Bueno, pues aquí también vino a México, aquí también estuvo como parte de su carrera diplomática, conoció a nuestras grandes personalidades intelectuales, entre ellas a Octavio Paz, con quien primero tuvo una gran amistad y después se pelearon, ¿no? O sea, incluso el propio Octavio Paz decía que era como su más querido enemigo, ¿no? ¿Y por qué se habían peleado? Pues por diferencias ideológicas, porque hasta cierto punto Pablo Neruda sí era de izquierda, pero era una especie de izquierda, como le llaman. Sí, porque pues era de izquierda en cuanto a pensamiento, en cuanto a planteamientos conceptuales, pero digamos que él vivía una vida muy bien acomodada, tenía casas en todas partes de Chile, entonces su consideración era mucho más... hippie Gucci, como dicen. Exactamente, ¿no? Entonces su consideración era mucho más aristócrata en ese sentido. Además, siendo diplomático, pues también tenía al alcance muchas posibilidades que el comunismo real no consideraba, ¿no? Pero hablando de su obra, el propio Octavio Paz, retomando esa parte, él decía que la poesía de Pablo Neruda era una especie de poesía de bar. Era una poesía de bar porque era justamente una poesía de la sensualidad, de los sentidos, de esa química que se puede producir entre una pareja al mirar unos ojos, al besar unos labios, al recordar un amor perdido que se fue, ¿no? A la luz de las estrellas, a la luz de la luna. Y en ese sentido podríamos decir que no en términos negativos, pero es una poesía, digamos, un tanto superficial. Es una poesía muy fácil de leer, más tangible. Sí. Por eso incluso es uno de los poetas que prefieren incluso los lectores de no poesía, ¿no? O sea, la gente que no está familiarizada con la poesía encuentran en Pablo Neruda pues un motivo para
poder, digamos que identificar sus sentimientos amorosos hacia una pareja. Yo creo que todos hemos sido enamorados o enamoramos con la poesía de Pablo Neruda y, por ejemplo, esos 20 poemas de amor y una canción desesperada, o por ejemplo... O en la escuela por lo menos te hicieron declamarlo. Sí. Eso que ni qué, sí, los 100 sonetos de amor, el canto general. Bueno, pues en realidad sí estamos hablando de un poeta con una gran calidez, pero al mismo tiempo pues con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que toca, que sabe ser sensual, que sabe pues digamos que entrometerse en los sentidos más digamos que tangenciales de la gente que lo lee, ¿no? Y sin duda logra crear una serie de imágenes con mucha fuerza, con mucha energía, y bueno, pues creo que arranca los suspiros y arranca, bueno, pues la necesidad de memorizarlo y de en ese caso declamarlo, ¿no? Sí, porque hay definitivamente poetas mucho más complejos, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? Sí. Me encanta Borges y se me hace bastante más complicado. Sí, está Borges, o por ejemplo, en cuanto a poesía erótica, pues está, por ejemplo, Leopoldo María Panero, que bueno, pues también es contemporáneo hasta cierto punto de Neruda, pero es una poesía mucho más radical, es una poesía mucho más profunda, no necesariamente te digo criticando, digamos que ese estilo, sino más bien profunda en el sentido de que puede ser muy conceptual, puede ser muy que no cualquiera entiende, reflexivo, pues. Sí. Puede ser muy filosófico. Ahora tienes que leer varias veces. Exactamente, pasa, ¿no? Entonces puede ocurrir eso. Oye, y también me quedé ahí con la idea, porque yo también tengo por ahí en el tintero que el que lo iba a sacar o le iba a dar una oportunidad de salirse de Chile era el embajador en aquel entonces, que era el mexicano, le dijo, vente, ¿no? Te llevo a México. Pero ya no llega a salir del hospital. Y del hospital en realidad no estaba enfermo cuando entró, ¿verdad? Eso fue una manera nada más para poderlo sacar de su casa y que no se lo encontraran y no lo mataran, ¿no? Sí. A protegerlo. Sí, de cierta forma. Y como te decía, bueno, pues ya en años anteriores, pues también había tenido que hacer eso, ¿no? Había sido un fugitivo que primero, digamos que se había escabullido por varias partes de Chile. Recuerdo que algunos de los que lo habían ayudado eran los de la familia Arancibia, ¿no? Digo, lo recuerdo porque, bueno, conozco a una miembro de esa familia. Y bueno, pues después escapó hacia Argentina y después fue hacia Francia. Entonces, digamos que era como muy común que eso ocurriera en su vida, ¿no? Ya hasta después apareció de manera pública, pero digamos que en esa parte final, bueno, pues Chile entero era muy convulsa, ¿no? Las circunstancias eran complicadas, como de hecho ahora lo podemos ver incluso en esta película que salió hace poco de Pablo Neruda. Ajá, bueno, esa es una... hay una que acaban de presentar en Cannes con Gael García, ¿no? Sí, exactamente, es de Pablo Larraín, sí, que es uno de los directores chilenos más relevantes, más importantes. Es bastante buena porque, bueno, pues justamente plasma como todos esos aspectos que pueden ser así como biográficos y pueden ser interesantes. La del cartero, bueno, pues está basada en una obra de Antonio Skármeta y que también se hizo incluso ópera y que se estrenó pues hace poco justamente para... Esa sí la vi, pero no me pareció tan autobiográfica, ¿verdad? No es tan autobiográfica, como que digamos que explora más la parte creativa, la parte un poco poética, pero fue significativa porque la escribió como ópera un compositor mexicano, Daniel Catán, que ya falleció, y la estrenó en el papel protagónico de Pablo Neruda, pues ni más ni menos que el gran Plácido Domingo, ¿no? Entonces, pues eso le dio una gran dimensión también a la obra, y entonces, bueno, pues creo que hay esos aspectos tanto cinematográficos como operísticos, como documentales, que nos pueden hacer recrearnos una imagen más o menos fiel de lo que fue este gran personaje. Pero fíjate, todos estos lados oscuros, que todos somos oscuridad y claridad, obviamente nadie es totalmente bueno ni malo, pero tú lo dices tal cual que lo dicen los críticos, pero la gente de a pie común no sabía todo esto, que si violó a la chava y que si dejó a la hija enferma y que... entonces sí te enamoras de él de otra forma, ¿no? Porque esto ya lo hace como más real, ¿no? Ya te lo ponen en términos más terrenales, ¿no? Sí, son términos más terrenales, pero al mismo tiempo pues también nos hace ver como el contraste que existe entre el hombre y el artista, ¿no? Y yo creo que en esa parte pues no estamos hablando de personajes idolatrados o de personajes que no aceptan
aceptan algún tipo de cuestionamiento, sino justamente estamos ante figuras, sí artísticas, pero pues que admiten muchos matices, ¿no? Que quizá su parte, digamos, humana, pues a veces no coincide, sino que contradice más bien como la parte estética, la parte artística, ¿no? Interesante eso, Mi primera novela, Claudia, se llama justamente Backstage, y de eso es de lo que trata, justamente de ese contraste que puede existir entre el lado público que mostramos a todo el mundo, como artistas, como personas. Muy bien. ¿Cuándo la acabas? No, esa ya está publicada. Ahora ya voy a sacar otra por favor. Pero la mencionaba justamente porque a mí me parece como fascinante hacer esa comparación entre la vida pública que mostramos a todas partes y la vida como íntima, la vida privada, que sí es privada, pero al mismo tiempo puede ser también valorada desde el punto de vista moral, ¿no? Es que el gran reto, ser congruente, ¿no? Es ser congruente, ¿no? Y a veces lo complicado que lo que resulta. Pero pues yo creo que en ese sentido el lector pues se puede sentir fascinado si se acerca a estas obras de Neruda, que además son muy prolíficas. O sea, en realidad hay una gran cantidad de libros que publicó, hay recopilaciones, hay antologías. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los poetas que sí, en efecto, sigue estando más vivo, sigue estando más presente, pues todavía a nuestros años, 43 después de su fallecimiento. Y bueno, pues ahora con esta nueva polémica, con este nuevo intento para dilucidar si realmente fue o no asesinado, bueno, pues creo que va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos... O como le dicen el término, la verdad histórica, que yo me río muchísimo con ese término, verdad histórica, pues depende quién lo diga, ¿verdad? Y bajo qué contexto, porque... Sí, porque siempre el hecho es susceptible de ser interpretado, ¿no? El hecho puede ser lo aceptado por toda una comunidad, pero no necesariamente el hecho es la verdad, ¿no? Así la verdad es otro punto y se extrae o se llega a ella desde otro ángulo. Bueno, pues así recordamos a Pablo Neruda, y la verdad me gustaría que traigas tu libro, ¿eh? Sí, claro que sí. Y además regálamelo, suena muy interesante, sí, yo lo quiero leer. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias, José, como pues siempre. El placer es mío. Gracias, nosotros continuamos. Amigos, estamos en el mes de septiembre y este es el mes del testamento, como cada año. Es una época en la que todos los notarios se unen para darles a mitad de precio lo que es hacer tu propio testamento. ¿Cuántos años pasan y cuánto nos cuesta hacer un patrimonio? Y bueno, después dejar problemas porque no se hizo un testamento adecuado, o porque no se hizo una planeación, o porque se tengan que tomar decisiones en momentos de crisis. No esperen más. Lo único que hay que hacer para hacer un testamento únicamente es llevar una credencial de lector. Y bueno, esto se puede además cambiar cualquier día. Y ahorita quedan muy pocos días, como decíamos, en el mes de septiembre, cada año cuesta la mitad. Y bueno, como parte de esta planeación y de lo que uno podría hacer por su familia, sería también, por ejemplo, comprar un plan de previsión galloso. Esto se los recomiendo, yo particularmente lo hice, porque, bueno, pues es una fecha de la que uno luego no quiere comentar, pero la verdad es que es una fecha que de alguna manera va a llegar. Estos planes de previsión están hechos a la medida de lo que cada quien pueda pagar, y además los puede utilizar cualquiera de del familiar, en este caso de la gente que lo compre. No deje problemas. Como parte de este tema del testamento, pues podría ser una extensión de ser un acto responsable, que sería hacer y comprar un plan de previsión galloso, que además tiene sus propios asesores y que en el momento de la crisis llegan y de verdad, como un ángel, te ayudan muchísimo. Así que no lo piense, ¿eh? Quedan pocos días para esto del mes del testamento. Vaya ya por su plan de previsión galloso.